Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la próxima fecha FIFA, 2 amistosos en los Estados Unidos frente a Costa Rica y frente a El Salvador. Empecemos hablando de esta lista con los arqueros. En esta ocasión fueron 3 arqueros los convocados: Franco Armani de River Plate, Walter Benítez del PSV Eindhoven y Emiliano Martínez del Aston Villa. En las últimas convocatorias veníamos sumando el nombre de Juan Musso. Juan Musso viene siendo suplente en el Atalanta y eso hace que se caiga de la convocatoria de la selección argentina. Se había informado que Jerónimo Rulli iba a ocupar ese lugar. Finalmente Lionel Scaloni decide ir a esta gira por los Estados Unidos con 3 arqueros. Franco Armani, único jugador de toda la lista que pertenece al fútbol local. Pasemos a los defensores. Nos encontramos con Germán Pesela del Betis, Nehuen Pérez del Udinese, Nicolás Otamendi del Benfica, Cristian Romero del Tottenham, Nicolás Tagliafico del Lyon, Marco Senesi del Bournemouth, Nahuel Molina del Atlético de Madrid, Valentín Barco del Brighton. Son los defensores que eligió Lionel Scaloni. Acá hay sorpresas. Empecemos por las presencias. La presencia de Marco Senesi, el retorno a la selección argentina después de mucho tiempo. La ausencia de Lisandro Martínez le abría una puerta a la competencia entre Marco Senesi y Facundo Medina. Finalmente, el jugador que milita en la Premier League y que está teniendo un gran rendimiento en el Bournemouth se mete en la selección argentina para esta doble fecha de amistosos. No está Marcos Acuña, que está lesionado, pero que se especulaba que como mucho en 10 días iba a estar a disposición. Finalmente se queda recuperando en Sevilla y su lugar lo ocupa Valentín Barco. Y acá es donde nos explota un poco la cabeza, porque Javier Mascherano va a armar, si no sacó ahora, la va a sacar una lista de convocados de la sub-23 para jugar en México, 2 amistosos contra México en la misma semana, que piensa contar con nombres importantes, con Nico Paz, con Matías Soulé, con Bruno Amione, Thiago Almada, entre otros nombres que va a estar en esa lista. Y pensábamos que Valentín Barco era un nombre relacionado a la sub-23, un nombre que se lo piensa para los Juegos Olímpicos. Ahora vemos que aparece en esta lista. ¿Pelea el Colo Barco un lugar en la próxima Copa América o simplemente está porque no está el huevo Marcos Acuña por lesión? En proyección es el próximo lateral izquierdo de la selección argentina, a no ser que cambie mucho el rumbo de su carrera. Es un chico con muchísima proyección de cara al futuro, pero será simplemente para que tenga fogueo y no se lo piensa para la Copa América, o realmente pelea palmo a palmo con el huevo Acuña y con Tagliafico ese lugar en la cita continental. Me gustaría que en los comentarios me dejen lo que piensan y los invito a suscribirse, porque hablamos siempre de selección argentina. Toda aquella gente nueva que aparezca en el canal, sepan que siempre estamos hablando de este tema. Seguimos con la lista de defensores. No está Martínez Cuarta, que vemos la lista y el único lateral derecho es Nahuel Molina. No está Foyt, no está Maffeo por lesión. Montiel estuvo lesionado, pero en los últimos 2 partidos del Nottingham Forest ya fue al banco de suplentes y hoy no aparece en la selección argentina. No sabemos si se resintió, si no está recuperado del todo, pero lo cierto es que no aparece en esta lista. Teniendo en cuenta eso, Nahuel Molina es el único lateral derecho. Cuando pasó algo parecido en la selección argentina, Lucas Martínez Cuarta fue el nombre que ocupó el sector derecho de la defensa. Por eso podemos pensar que si no tenés laterales derechos, los solventás con Martínez Cuarta. Quizás es Nehuen Pérez ese nombre, porque es Nehuen Pérez el que se mete en la selección argentina por Martínez Cuarta, teniendo en cuenta lo que fue las últimas listas de convocados. Así que el nombre y el hombre del Napoli se mete en la selección argentina también después de un buen tiempo. 3 ausencias importantes: Martínez Cuarta, Montiel y Acuña en esta selección argentina, en comparación a lo que viene convocando habitualmente Lionel Scaloni. Nos metemos con los volantes. Tenemos Ezequiel Palacios del Leverkusen, Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid, Leandro Paredes de la Roma, Alexis McAllister del Liverpool, Enzo Fernández del Chelsea, Giovanni Lo Celso del Tottenham. Son los mediocampistas de la selección argentina. Son los de siempre. Acá no hay novedades. Se especuló en la previa con la presencia de Alan Varela. Finalmente no aparece en la lista de convocados. Siempre se saca una prelista mucho más amplia para estar cubiertos antes de publicar la lista de los convocados. Así que nos quedamos con los mismos mediocampistas de siempre. Nombre ausente el de Guido Rodríguez, que puede reaparecer este fin de semana
con el Betis, pero teniendo en cuenta que viene lesión, quizás decidieron dejarlo descansar y que se recupere de la mejor manera, pensando en lo que resta de la temporada y en su posible presencia en la próxima Copa América. Metámonos en los atacantes de la selección argentina, y acá hay muchos y muchas novedades. Nicolás González de la Fiorentina, Alejandro Garnacho del Manchester, Facundo Buonanotte del Brighton, Valentín Carboni del Monza, Ángel Di María del Benfica, Lionel Messi del Inter Miami, Julián Álvarez del City, Lautaro Martínez del Inter y Paulo Dybala de la Roma. Son los atacantes de la selección argentina. A ver, ausentes en esta zona con respecto a lo que fue la última lista, Lucas Ocampos. No está dentro de los atacantes. Un Lucas Ocampos que podía ser opción en lateral izquierdo también en la selección argentina, porque vemos que en el Sevilla está ocupando en una línea de 5 defensores ese sector. Finalmente se cae de la convocatoria. No está tampoco Ángel Correa, que se repite la ausencia de Angelito Correa. Tampoco está el nombre de Lucas Beltrán, que vamos a ver si va a ser vinculado con la sub-23 o decide Lionel Scaloni quedarse con Paulo Dybala como una especie de tercer 9, que podría ser una opción también. Y tampoco está el nombre de Thiago Almada, que Thiago Almada obviamente lo vinculamos con la sub-23. Acá hay muchas novedades. El retorno de Alejandro Garnacho desde el Manchester United, por el nivel que estaba teniendo, prácticamente era una noticia. La bomba era que no esté en esta lista de selección argentina. Garnacho se gana el lugar. Facundo Buonanotte, no sabíamos qué iba a pasar con Facundo Buonanotte, porque todavía, al igual que Garnacho, tienen edad para estar en la sub-23, pero lo mete Scaloni dentro de la selección argentina mayor. Pienso en voz alta. ¿Será que el diálogo con el Brighton pensando en los Juegos Olímpicos no es muy positivo? Así que lo lleva Scaloni de todas maneras con la mayor a los dos del Brighton, por más que no peleen un lugar dentro del equipo titular de la selección argentina y tengan edad de sub-23 para tener algo de roce. Solamente son especulaciones y cosas que voy pensando en voz alta, pero el presente de Buonanotte es de selección, titular en la Premier League, y está bueno que empiece a rozarse con la mayor. Ya debutó en junio de este año en la gira por Asia en la selección argentina, en el partido que no estuvo ni Messi ni Di María. El que ocupó el sector derecho del ataque fue Facundo Buonanotte. Novedad, lo de Valentín Carboni. En el último tiempo Valentín Carboni empezó a ser titular en el Monza con buenos rendimientos. Un chico que en el mercado de invierno europeo en enero de este año, el Inter recibió una oferta de 20 millones de euros y fue rechazada fue una oferta del West Ham de 20 millones de euros y fue rechazada por el Inter. Y es un chico que es su segunda convocatoria a la selección mayor. Recordemos que estuvo en el Mundial Sub-20, que obviamente no lo cedieron para el preolímpico, pero es un chico que está muy vinculado al predio de Seiza. Seguramente no tenga la autorización para ir, aunque es raro que no tenga la autorización para ir a los Juegos Olímpicos, porque él va a retornar al Inter en julio del año que viene, del julio de este año, perdón, y es más sencillo, teniendo en cuenta que llega para pelear desde atrás el puesto que tenga la autorización para los Juegos Olímpicos, pero se lo lleva Scaloni. Vamos a ver con el correr de los entrenamientos y de las semanas para qué está, para pelear un lugar en la Copa América, para foguearse, porque no lo cedieron para la sub-23. Hay diferentes aristas del mismo tema. Seguimos con Ángel Di María, decíamos Messi, Julián, Lautaro y Dybala. Y en Dybala hablábamos en el video pasado justamente de Dybala, que es un jugador que queremos ver. Es una doble fecha de amistosos contra dos rivales, entre comillas, débiles, que no son competitivos, pensando en lo que puede ser una Copa América o una Copa del Mundo. Y Lionel Scaloni puede darse el lujo de probar. Dentro de las cosas que nos gustaría que pruebe Lionel Scaloni es la presencia de Dybala. No sé si de titular, pero sí con unos minutos serios, acompañando a Lionel Messi si es posible, y que podamos ver cuál es la utilidad que tiene Dybala dentro de la selección argentina. Si es para acompañar al 9, si es para dar una mano en el medio campo, si es para reemplazar a Messi cuando esté cansado. Busquémosle el rol a Dybala, porque siento que nos estamos perdiendo una gran figura del fútbol mundial dentro de la selección argentina. Los invito a ustedes a que opinen de la lista de Lionel Scaloni para esta doble fecha de amistosos en los Estados Unidos. También los invito a suscribirse para estar al tanto con todo lo que tiene que ver en materia de selección argentina, que lo hacemos hace 4 años y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias por estar de ese lado y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina.